La luz parpadeante. Lo que estoy a punto de contarte es algo que no tiene explicación. Es lo más extraño que me ha pasado a mí o a cualquiera que conozca personalmente. Trabajo hasta tarde en un bar de mala muerte a unos 30 minutos de mi casa. No es realmente por elección. Así son las cosas cuando vives en una zona más rural. No hay muchos trabajos cerca de casa, así que tomas lo que puedes conseguir. El bar en sí no tiene nada de especial, pero es un trabajo estable y la mayoría de las noches son bastante tranquilas. La noche en que todo esto sucedió no fue diferente. Mi turno había transcurrido sin muchos incidentes. Y después de cerrar todo, me subí a mi coche y emprendí el camino a casa. La mayor parte del camino de regreso no es más que una serie de sinuosas carreteras secundarias. Apenas hay tráfico, apenas hay luces, apenas hay coches, apenas hay nada. Honestamente, solo largos tramos de curvas que atraviesan bosques y tierras de cultivo. Por lo general, es un viaje bastante tranquilo y, sinceramente, siempre me ha gustado por esa razón, como una desintoxicación incorporada donde tengo tiempo para desconectar o pensar en los personajes que conocí en el bar y las conversaciones interesantes que pude haber tenido con ellos. No mucho después de comenzar el viaje, recuerdo haber pensado lo inusualmente nublado que estaba. He conducido esas carreteras más veces de las que puedo contar. Pero esa noche, la visibilidad era peor de lo que había visto en mucho tiempo. De hecho, tuve que quitar el pie del acelerador e ir más despacio porque apenas podía ver más allá de unos pocos coches. Ni siquiera encender las luces altas ayudó. Solo hizo que la niebla brillara y se reflejara en mí, casi como si estuviera conduciendo hacia una pared blanca. Empezó a molestarme porque sabía que solo añadiría tiempo a mi viaje y estaba agotado. Estaba a mitad de camino a casa cuando lo noté. A través de la niebla, quizás un poco a la derecha de la carretera, había una tenue luz amarilla parpadeante. Al principio, pensé que era algún tipo de marcador de carretera o tal vez un reflector. Pero mientras seguía conduciendo, no se acercó ni se alejó. Simplemente se quedó allí, parpadeando a un ritmo constante, como si se moviera conmigo, siguiendo el ritmo desde algún lugar más profundo en la niebla. Todo se sentía un poco extraño. No podía decir que tan lejos estaba realmente. Era como si la niebla estuviera jugando con mi percepción de profundidad. Después de aproximadamente otro minuto de conducir con esa luz parpadeante flotando en el mismo lugar exacto, empecé a sentir una sensación extraña en el estómago. Ni siquiera podría explicártelo. Algo simplemente no me cuadraba. Decidí reducir un poco la velocidad, pensando que tal vez si soltaba el acelerador, la luz seguiría y tendría una mejor idea de lo que realmente era, o simplemente continuaría y desaparecería por completo y no tendría que lidiar con eso nunca más. Pero mientras disminuía la velocidad hasta casi un arrastre, la luz no cambió en absoluto. Siguió parpadeando al mismo ritmo constante, manteniendo la misma distancia a un lado, como si lo que fuera que estaba allí, de alguna manera, igualara mi velocidad perfectamente. Fue entonces cuando realmente empecé a asustarme. Finalmente me detuve por completo solo para ver si haría lo mismo. Y, efectivamente, se quedó allí, parpadeando en el mismo lugar exacto con el mismo ritmo. Me senté allí por un segundo tratando de averiguar qué demonios estaba mirando y debatiendo si debía dar la vuelta o seguir adelante. Fue entonces cuando cambió. El parpadeo no se detuvo, pero la luz en sí comenzó a brillar más, como una pequeña llama que de repente recibe una ráfaga de viento y se enciende. No estaba parpadeando más rápido. Estaba ardiendo con más fuerza con cada pulso, como si lo que fuera que era, de repente se hubiera vuelto más activo. Eso fue suficiente para mí. No iba a sentarme allí a esperar que lo que fuera eso se acercara o se volviera más extraño. Me agaché para cambiar a reversa y poder retroceder y dar la vuelta, pero me di cuenta de que el motor no estaba funcionando. Lo juro por Dios, estaba en completo silencio. No tenía idea de cómo era eso posible. La única forma de apagar el motor habría sido tocando la llave, pero recuerdo claramente que nunca lo hice. ¿Por qué demonios haría eso? En ese momento, mis manos temblaban. Y mis manos nunca tiemblan. Sirvo bebidas todo el día. Mis manos no pueden temblar. Mientras intentaba desesperadamente arrancar el coche, no pude evitar pensar que esa cosa fuera de mi coche tenía algo que ver con mi motor, que por supuesto no arrancaba. Intenté el encendido una y otra vez. El motor estaba completamente muerto. Mientras tanto, esa luz amarilla parpadeante seguía brillando más y más y más, casi como si se estuviera alimentando de algo. Mi pulso se aceleraba en ese momento. No tenía idea de qué demonios estaba pasando, y no había nadie alrededor en kilómetros.
Sin saber qué más hacer, busqué mi teléfono, pensando que tal vez podría al menos grabar algo o pedir ayuda. Pero tan pronto como toqué la pantalla, no pasó nada. Completamente negra. Mi teléfono se había apagado. Sabía con certeza que todavía tenía al menos un 20%. Literalmente lo había revisado en el bar antes de cerrar, pero ahora estaba tan muerto como el motor. Antes de que pudiera hacer cualquier otra cosa, la luz de repente brilló con una luminosidad cegadora como una estrella explotando. Físicamente no pude mantener los ojos abiertos. Así de brillante era. Levanté los brazos frente a mí y mantuve los ojos cerrados durante al menos 10 segundos, sintiendo el resplandor de lo que ahora era una bombilla gigantesca. Y entonces, así de repente, se había ido, como si nunca hubiera estado allí en primer lugar. La niebla seguía siendo densa, pero ya no había nada. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero instintivamente busqué el encendido una vez más. Y esta vez, el motor arrancó como de costumbre. No perdí ni un segundo más. Conduje el resto del camino a casa con los ojos pegados a la carretera, como si apartar la vista por un segundo trajera de vuelta esa horrible luz. Pero nada más sucedió esa noche. Nada volvió a pasar, en realidad. Les he contado esta historia a casi todos mis conocidos, a mi familia, a mis amigos, incluso a un par de clientes habituales del bar, pero nadie ha tenido una explicación que me parezca correcta. Y créanme, he oído todas las teorías que se puedan imaginar. El camión nocturno. Esto sucedió hace un par de años. Soy camionero de larga distancia. Llevo años haciendo esto, así que me he acostumbrado bastante a los largos tramos de la nada. Esta noche en particular, estaba en mi penúltima entrega de un circuito interestatal, solo tratando de terminar para poder llegar a casa. La ruta me hacía pasar por una de esas carreteras desérticas que apenas tienen tráfico por la noche. Ni un pueblo en kilómetros, ni gasolineras, apenas luces. Solo una carretera de 2 carriles que atraviesa el desierto bajo un cielo lleno de estrellas. Es el tipo de viaje en el que empiezas a sentir que eres la única persona que queda en el planeta. Estaba a 1 hora de mi próxima entrega cuando lo noté por primera vez. Miré por uno de mis espejos laterales y me sorprendió notar un SUV oscuro que me seguía. No iba pegado a mi parachoques ni nada agresivo. De hecho, mantenía una distancia bastante amplia, pero definitivamente me seguía. No importaba lo rápido o lento que fuera, se ajustaba para igualar. Durante casi 40 millas, simplemente se mantuvo allí en mis espejos. Siempre visible, siempre manteniendo esa misma extraña distancia. Nunca intentó acelerar ni adelantar. Simplemente se quedó atrás como si estuviera esperando algo. Al principio, pensé que era un conductor que tenía miedo de adelantarme. Tal vez pensaron que era ilegal o peligroso. Pero descarté esa teoría después de pasar por varias zonas de adelantamiento. Supongo que era posible que no supieran lo que era una zona de adelantamiento, pero me pareció bastante inverosímil. Por mucho que me moría por saber qué estaba pasando, tenía un trabajo que hacer. No podía permitirme dedicar toda la noche a averiguar cuál era el problema del tipo que me seguía. Así que intenté ignorarlo. Por mucho que lo intenté, sin embargo, no pude evitar mirar su coche de vez en cuando. Realmente estaba empezando a fastidiarme, algo que rara vez me pasa. Alrededor de las 2 de la mañana, decidí parar en un pequeño área de descanso al borde de la carretera. No era una parada de camiones completa ni nada por el estilo, solo un terreno de tierra con unas pocas plazas de aparcamiento descoloridas y un pequeño cobertizo con un par de máquinas expendedoras. Tampoco había luces exteriores en todo el lote, excepto por una tenue bombilla parpadeante sobre las máquinas expendedoras. Pensé que estiraría las piernas un minuto, tomaría un refresco, lo que es más importante, dejaría pasar a quien quiera que estuviera detrás de mí. Pero cuando miré hacia atrás antes de apagar el motor, vi que el SUV también se detuvo, estacionándose en la esquina más alejada del lote. En ese momento, cualquier confusión o incomodidad que sentía se convirtió en pura rabia. Quienquiera que estuviera conduciendo ese SUV estaba a punto de llevarse un pedazo de mi opinión. Bajé agresivamente de la cabina y comencé a caminar hacia el coche, sin siquiera intentar disimular mi frustración. Pero mientras me acercaba pisando fuerte, quienquiera que estuviera dentro debió darse cuenta de que estaba a punto de confrontarlos. Porque antes de que pudiera acercarme, el motor del SUV de repente cobró vida, y salieron del lugar como si huyeran de la policía, levantando una enorme nube de polvo y grava. Mientras pasaban a mi lado, intenté ver al imbécil que estaba al volante, pero las ventanas estaban polarizadas y no pude distinguir nada.
Vi cómo el coche volvía a la carretera, con los neumáticos todavía chirriando. En cuestión de segundos, desapareció. Solo un parpadeo de luces traseras rojas que rápidamente se desvaneció en la nada. Una parte de mí se sintió aliviada. Ya no tendría que lidiar con esa molestia y finalmente podría seguir con mi noche en paz. Pero otra parte de mí estaba profundamente inquieta. Básicamente me había confirmado a mí mismo que quienquiera que conducía ese coche me había estado siguiendo por alguna razón desconocida. Y lo que es peor, claramente no querían que me acercara a su vehículo. Así que sus intenciones debían ser hostiles. Mientras regresaba de las máquinas expendedoras, que, por cierto, estaban completamente desabastecidas, lo cual había sido una gran pérdida de tiempo, solo entonces me di cuenta de lo cansado que me había dejado todo el encuentro. Mi energía estaba agotada y lo último que quería hacer era volver a la carretera. Pensé que me había ganado al menos un breve descanso después de todo eso. Solo una siesta rápida, 1 o 2 horas para recargarme antes de terminar la ruta por la mañana. Di una vuelta rápida por el camión. Me aseguré de que las puertas de carga siguieran cerradas con llave y de que todo estuviera bien asegurado. Luego volví a subir a la cabina. Recliné mi asiento. Abrí ligeramente la ventana para que entrara algo de aire y me acomodé para descansar un poco. El lote estaba en completo silencio en ese momento, y por primera vez en toda la noche comencé a relajarme. Mi lógica era que, incluso si esa persona me quería hacer daño, no había forma de que dieran la vuelta para seguir acosándome. Incluso si quisieran volver, encontrar el lote de nuevo sería casi imposible. Tendrían que buscar a ciegas en medio de un desierto completamente oscuro. La combinación de mi agotamiento y la nueva comodidad hizo que dormirme fuera realmente fácil. Si tuviera que adivinar, diría que me dormí esa noche en cuestión de minutos. Probablemente debería mencionar que tengo el sueño muy ligero. Como muy ligero. Tienes que serlo para estar en este tipo de trabajo. Dormir en lugares poco seguros al borde de la carretera tan a menudo desarrolla un tercer ojo, por así decirlo. Si alguien está manipulando tu camión mientras duermes, todo tu sustento podría estar en riesgo, sin mencionar tu vida. Así que, sí, la capacidad de despertarse incluso con sonidos débiles podría ser la diferencia entre tener trabajo o no tenerlo, la vida o la muerte. Tal vez 1 hora después de quedarme dormido, lo adivinaste, me despertó el más débil de los ruidos. Un ligero crujido como pisadas presionando la grava suelta. Aunque todavía estaba aturdido, tuve suficiente sensatez para mantenerme en silencio. Abrí la esquina de una de mis persianas para echar un vistazo afuera, y efectivamente, había 2 figuras de pie cerca de las ruedas traseras de mi remolque. Estaban agachados, inspeccionando los mecanismos de cierre inferiores como si intentaran averiguar cómo abrirlos sin hacer demasiado ruido. Se mantenían bastante callados, pero noté que uno de ellos tenía una pequeña linterna usándola para hacer señales al otro. No pude distinguir ninguna cara, pero estaba claro como el día lo que estaban haciendo. No llevaba ninguna arma encima. Normalmente no lo hago, pero si llegaba el caso, estaba completamente preparado para defender mi camión y mi carga. Esa es mi vida. Mientras miraba, uno de los tipos metió la mano en una pequeña bolsa y sacó lo que parecía un par de cizallas. Eso fue todo. Sin siquiera pensarlo, golpeé la palma de mi mano contra la bocina, haciendo que la bocina de aire del camión sonara. Su reacción fue instantánea. Ambos hombres saltaron como si hubieran sido alcanzados por un rayo y se lanzaron de nuevo hacia la maleza de la carretera. Ni siquiera 10 segundos después, vi aparecer unos faros de la nada. Era el mismo SUV de antes, esta vez regresando a toda velocidad con las luces aún apagadas antes de dar la vuelta y desaparecer en la noche de nuevo. Ni siquiera tuve tiempo de salir de mi cabina antes de que todo terminara. Después de que las cosas se calmaron un poco, llamé a la policía. Honestamente, solo llamaba para reportar el incidente y dejarlo registrado, pero ellos insistieron en que me quedara hasta que una unidad pudiera llegar para investigar. Tardó un poco, pero finalmente llegaron 2 oficiales y me ayudaron a inspeccionar el camión. Efectivamente, había marcas de palanca frescas a lo largo de uno de los brazos de cierre inferiores en la parte trasera de mi remolque, justo donde esos tipos habían estado jugueteando. Afortunadamente, no lo habían abierto. Los oficiales me dijeron que ya habían visto este tipo de cosas antes. Ladrones de carga. Aparentemente, es mucho más común a lo largo de ese corredor de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Pensaron que el SUV me había estado siguiendo durante un tiempo, esperando el momento adecuado para atacar. Esto sigue siendo lo más inquietante que me ha pasado.
El carro de compras. No hay nada mejor que conducir de noche, especialmente en verano. Imagínate esto, la cálida brisa veraniega fluyendo por las ventanillas abiertas de un coche a toda velocidad que atraviesa tramos vacíos de una carretera interminable. Bueno, así es en mi zona. De todos modos, no hay muchos coches en la carretera por la noche. Tampoco hay policías. Así que, esencialmente, tengo rienda suelta para conducir como me plazca. Y créeme, aprovecho al máximo eso. El BMW M3 de mi padre definitivamente ayuda en ese sentido también. No me malinterpretes. No soy un conductor imprudente ni alguien que maneja un coche a velocidades criminales, pero disfruto experimentando las capacidades completas de la ingeniería alemana de vez en cuando. Esta noche fue una de esas veces. Estaba disfrutando a tope, conduciendo por la carretera sin preocupaciones en el mundo. El estéreo apagado y el asiento de pasajero vacío. Mis oídos no estaban concentrados en la música, sino en otras dos cosas: los hermosos sonidos de mi coche y el silbido del aire alrededor de mi cara. Conducir así es una de las pocas cosas que me hacen sentir verdaderamente libre. No estoy seguro de qué me pasó, pero en un momento dado tuve una necesidad insaciable de salir de la autopista y meterme por algunas carreteras secundarias donde realmente pudiera apreciar el manejo del coche. Es como cuando te entra un fuerte deseo de hacer algo y no sabes realmente por qué, pero sí sabes que no podrás dormir por la noche si no lo satisfaces. Así fue exactamente. Así que hice exactamente eso. Salí por la siguiente salida y empecé a cortar por una red de carreteras secundarias, serpenteando por el barrio en el que había aterrizado. Las carreteras eran estrechas y llenas de curvas cerradas, exactamente el tipo de conducción que buscaba. Dejé que el coche se abriera un poco, tomando las curvas con la velocidad suficiente para sentir cómo los neumáticos se agarraban y se soltaban. Las calles estaban completamente desiertas. Solo éramos yo, el coche y la carretera. Eso es hasta que vi un parpadeo de luz en la carretera más adelante y pisé el freno justo a tiempo para evitar chocar contra él. Una vez que me detuve, finalmente pude ver claramente lo que casi había golpeado. Era un carrito de compras que estaba allí, en medio de la carretera, como si alguien lo hubiera sacado y lo hubiera dejado. La forma en que mis faros rebotaban en las barras de metal debió ser lo que me llamó la atención y lo hizo parecer mucho más repentino y dramático de lo que realmente fue. Aún así, me desconcertó por completo. Quiero decir, no es exactamente normal encontrar un carrito de compras al azar sentado en el centro de una carretera secundaria cerca de la medianoche. Contra mi buen juicio, puse el coche en punto muerto, encendí las luces de emergencia y salí para echar un vistazo más de cerca. Probablemente debería haber seguido conduciendo, pero mi curiosidad me venció. Todo me pareció tan aleatorio y fuera de lugar que sentí una extraña necesidad de darle sentido. El aire nocturno me golpeó de inmediato, cálido pero un poco con bichos, y el único sonido era el de mi motor enfriándose, haciendo el clásico sonido de tic-tac de BMW. Me acerqué al carrito, sin saber qué encontraría dentro. ¿Comida? ¿Tal vez? No, eso era ridículo. Me regañé internamente por dejar que una idea tan tonta entrara en mi cerebro. Miré dentro del carrito y me di cuenta de que estaba completamente vacío. Solo un carrito de compras de metal ordinario sentado en medio de la carretera. Me quedé allí unos segundos, pero cuando quedó claro que no había nada inusual en el carrito en sí, me di la vuelta para regresar a mi coche. Fue entonces cuando vi por el rabillo del ojo dos figuras oscuras que de repente salieron de las tierras de cultivo al lado de la carretera. Estaban corriendo a toda velocidad, directamente hacia mí. Mi cerebro tardó un segundo en procesar lo que estaba viendo, pero en ese momento era vida o muerte. Mis opciones eran actuar o morir. Salí corriendo de vuelta a mi coche y básicamente pulsé el botón de arranque. El coche cobró vida mientras esas figuras llegaban a la ventanilla de mi coche. Uno de ellos se detuvo a unos metros de mi coche, pero el otro corrió directamente hacia la puerta del lado del pasajero, deteniéndose con un golpe ensordecedor. Ni siquiera se inmutó. Era como si mi coche fuera invisible. Así de rápido había estado corriendo. Ni siquiera se preparó para el impacto. Los dos nos miramos a los ojos, y toda la confianza que tenía se esfumó instantáneamente. Me quedé helado. Me miró fijamente con dos ojos pequeños y rojos. Su ropa estaba rasgada como si hubiera estado corriendo por maleza espesa o alambre de púas, y su cabello estaba desordenado y mojado. Su cara estaba manchada con algo oscuro, tierra o sangre o quizás ambas cosas. Tenía una expresión inquietante y vacía en su rostro que no era exactamente un ceño fruncido, pero tampoco era exactamente una sonrisa.
Nunca había estado tan aterrorizado en toda mi vida. Era terrible. Había sangre brotando de alguna parte de su cuerpo, pero no parecía importarle ni siquiera notarlo. Debió darse cuenta de que no iba a ir a ninguna parte porque empezó a forcejear con la manija de la puerta intentando abrirla. Eso fue lo que me hizo reaccionar. Volví a la realidad. Maniobré el coche alrededor del carrito de compras y salí disparado de allí. Estaba más que en conflicto durante todo el viaje a casa. No solo seguía asustado y tembloroso, sino que una parte de mí también sentía que esa persona necesitaba ayuda para sus heridas y no la iba a conseguir. Debaté si volver para ver si necesitaba ayuda, pero finalmente decidí no hacerlo. En su lugar, informé del incidente a la policía mientras conducía, y me dijeron que enviarían a alguien al lugar que describí para investigarlo. Cuando finalmente llegué a casa, aparqué en la entrada y salí para inspeccionar el coche. Necesitaba saber cuán grave era el daño. Fue entonces cuando noté que había sangre salpicada por toda la puerta del lado del pasajero, mucho más de lo que había esperado. Estaba manchada a lo largo del espejo lateral, embarrada por la manija, incluso salpicando parte del panel trasero. También había una ligera abolladura cerca del centro de la puerta, apenas perceptible si no la buscabas. La cantidad de sangre, sin embargo, eso fue lo que realmente me afectó. Era mucho más de lo que hubiera pensado por ese breve impacto. Era una cantidad inhumana de sangre. A la mañana siguiente, mi padre echó un vistazo al coche y se volvió loco. Ni siquiera me dio la oportunidad de explicarme antes de empezar a gritar, diciendo lo irresponsable que era, que nunca debería haber sacado el coche tan tarde y cuánto iba a costar arreglar la pintura y la abolladura. Yo seguía intentando decirle que no fue mi culpa, que algo sucedió allí que no podría haber predicho, pero él no lo aceptaba. Para él, todo lo que veía era su coche cubierto de sangre con una puerta abollada, y eso era suficiente. Pudo haber atropellado a un ciervo por lo que a él le importaba. Eventualmente sí entendió lo que había sucedido y de hecho fue bastante comprensivo, pero no hasta después de que limpié el coche. Y digamos que esa fue una de las últimas veces que me dejó ir de paseo después del anochecer. Estoy bastante seguro de que puedo explicar todo lo que sucedió. Esas personas, probablemente indigentes, intentaron atraer a alguna alma desprevenida fuera de su coche con un carrito de compras. Yo había sido esa alma desprevenida esa noche. Simplemente no habían sido lo suficientemente rápidos o sigilosos como para sorprenderme antes de que pudiera salir de allí. Nunca tuve noticias de la policía, pero realmente no esperaba tenerlas. Una parte de mí siente que no debería importarme, pero realmente me fastidia pensar que un impacto con mi coche podría haberle costado la vida a alguien esa noche. Un encuentro inesperado. Esto sucedió hace un par de años, justo antes de que terminara la escuela. Era el último día de octavo grado. Fue exactamente lo que esperarías en el último día de la secundaria. Emoción y despedidas agridulces. Todos corrían por ahí garabateando firmas y mensajes cursis en los anuarios de los demás. Mi secundaria era enorme, fácilmente más de 1000 estudiantes. Así que, para mantener las cosas manejables, los maestros recogían nuestros anuarios y los pasaban por diferentes aulas, asegurándose de que todos los que quisieran tuvieran la oportunidad de firmar. Estoy seguro de que puedes ver cómo eso podría generar problemas. Cualquiera que quisiera podía escribir lo que quisiera en el anuario de cualquiera. Los maestros hicieron todo lo posible para evitar que las cosas se salieran de control, pero conocía a algunos chicos que escribieron mensajes desagradables a personas que no les caían bien. Al final del día, cuando recuperé mi anuario, hojeé las páginas con avidez, leyendo todas las notas tontas de mis amigos. Pero mientras escaneaba las páginas, algo me llamó la atención. Había una firma debajo del rostro de alguien que nunca había visto. Su nombre era Samuel Robinson III, un nombre que recordaré mientras viva. El mensaje que escribió era corto, simple y, sinceramente, un poco inquietante. Decía: «Viejas, nos veremos de nuevo». Miré la página, completamente confundido. Nunca le había hablado una sola palabra a este chico Samuel. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. El año escolar había terminado, así que no podría verlo aunque quisiera. Simplemente lo achaqué a un chico raro que estaba siendo raro, o tal vez a un error honesto. De cualquier manera, dejé de pensar en ello. Pasaron unas horas y, antes de que me diera cuenta, estaba en casa organizando una pijamada en mi sótano con mis mejores amigos Kevin, David y Kieran. Los 4 comimos Doritos y jugamos Call of Duty toda la noche.
El dormitorio de mis padres estaba 3 pisos por encima de nosotros, así que no teníamos que preocuparnos mucho por bajar el ruido. Estábamos jugando en la máquina de remo de mi papá poco antes de las 2 de la madrugada, cuando escuchamos un golpe seco en la puerta exterior. El sonido nos silenció al instante. ¿Quién diablos golpearía en la puerta exterior? Debe haber sido alguien que no quería despertar a mis padres, o que sabía que estábamos abajo, o ambas cosas. No tenía sentido. La persona siguió golpeando con el mismo patrón rítmico. Pude notar que Kieran estaba a punto de decir algo y no pude detenerlo a tiempo. Con una voz fuerte y asertiva, preguntó quién estaba allí. Quise golpearlo. Básicamente había transmitido a quien quiera que estuviera fuera que estábamos allí abajo. Mi sótano no tiene ventanas exteriores, así que era poco probable que hubieran sabido que estábamos allí. Pero ahora sí lo sabían. Después de una larga pausa y sin más golpes, una voz amortiguada respondió. Dijo, «Vengan por la puerta trasera». Con una voz aguda que sonaba genuinamente alegre, como si fuera un amigo nuestro tratando de unirse a la pijamada. Definitivamente era la voz de un adolescente. También. Y no sonaba como alguien que estuviera fingiendo subir el tono de voz. Estaba bastante asustado, no puedo mentir. Mis amigos, sin embargo, parecían imperturbables, como si pensaran que de alguna manera era emocionante que un chico cualquiera estuviera fuera de mi casa. Insistieron en que al menos lo investigara. Y aunque no quería, me presionaron para que lo hiciera. Subimos las escaleras sigilosamente, con cuidado de no hacer demasiado ruido. Me acerqué a la puerta trasera lentamente, tratando de ignorar el golpeteo en mi pecho. A través del estrecho panel de vidrio a su lado, pude ver una figura sombría de pie bajo la tenue luz. Me acerqué un poco más y su rostro apareció a la vista. Mi mandíbula casi golpea el suelo cuando me di cuenta de quién era. Era él. Era ese chico Samuel Robinson III que había firmado mi anuario. Mis amigos fueron a abrir la puerta. Dios sabe por qué, pero los detuve diciendo que sabía quién era. Les expliqué lo que había pasado, y eso cambió un poco su estado de ánimo. Ten en cuenta que Sam seguía parado afuera mientras hablábamos, y definitivamente podía vernos. Debe haber notado lo asustado que estaba porque comenzó a hacer gestos hacia el lado de la casa como si quisiera que me acercara a la ventana. Quizás te estés preguntando por qué ninguno de nosotros estaba tomando la situación más en serio. Honestamente, creo que fue porque no era como si un hombre mayor y extraño nos estuviera acosando. Era un chico de nuestra misma escuela. Aún así, no le abriría la puerta. En cambio, me acerqué a la ventana de mi cocina y la abrí solo un poquito. Mis amigos me siguieron y se quedaron un poco a un lado. Él se acercó a la ventana y le pregunté qué quería, diciéndole que lo reconocía de nuestro anuario. Él dijo, «Oh, así que recibiste mi mensaje». Se presentó como Sam. Luego continuó diciendo que siempre me observaba de lejos, que podríamos haber sido buenos amigos. Estuve de acuerdo con él solo para no molestarlo. Pero no había un 0% de posibilidades de que hubiera sido amigo de este chico bajo ninguna circunstancia. No quería presionarlo de inmediato, pero tenía que saberlo. Así que le pregunté cómo sabía dónde vivía. No respondió, y yo no sabía qué decir. Antes de que pudiera desescalar la situación, David lo llamó acosador espeluznante y le dijo que se largara. La sonrisa de Sam desapareció. Inclinó la cabeza como si no entendiera lo que David acababa de decir. Luego, con la misma rapidez, su expresión se torció en algo que solo puedo describir como odio. Pasó de pasivo y, sinceramente, algo amigable a agresivo y enojado. Empezó a gritarme cosas. Cómo odiaba a mis amigos y pensaba que todos deberíamos morir. Cómo mi ex me odiaba y cosas aleatorias que no tenía derecho a saber. Alcanzó la ventana e intentó forzarla para abrirla, pero la cerré de golpe y la bloqueé. Empezó a gruñir a la ventana y a golpearla como un animal. Estaba a 2 segundos de romperla. Les digo que debimos haber causado un gran revuelo porque mis padres bajaron corriendo las escaleras exigiendo saber por qué los habíamos despertado. Fue entonces cuando Sam huyó. Les conté a mis padres lo que sucedió tan rápido como pude y mi papá salió corriendo en ropa interior. Regresó unos minutos después diciendo que no tenía idea de a dónde había ido el chico. No estoy seguro de por qué, pero mis padres no llamaron a la policía. Simplemente nos dijeron que volviéramos a dormir y que ellos se encargarían de la escuela a la mañana siguiente para darle al chico el beneficio de la duda. A la mañana siguiente, contactaron a la escuela. Fue entonces cuando descubrimos la inquietante verdad. Sam había sido expulsado unas semanas antes de que terminara el año y nunca debería haber estado en la escuela el último día. Aparentemente,
Los anuarios se imprimieron antes de su expulsión, lo que explicaba por qué su foto seguía incluida. Eso significaba que se había colado en la escuela de alguna manera solo para escribirme ese mensaje, lo que me asustó increíblemente. A pesar de trabajar con la escuela para averiguar más, nadie pudo localizar a Sam. Era como si él y sus padres no existieran. Todo el asunto fue bastante importante, pero la escuela hizo lo que pudo para mantener las cosas en secreto. Hasta el día de hoy, todavía no tengo idea de cómo supo dónde vivía. Eso es lo que más me asusta. La teoría predominante es que era un joven con problemas mentales y emocionales que se encariñó extrañamente conmigo por alguna razón y luego me acosó durante quién sabe cuánto tiempo. Mis padres estuvieron preocupados durante semanas. Es algo de lo que ya no hablamos porque simplemente es incómodo. Pero vivir en esa misma casa nunca se ha sentido igual desde entonces. Una noche de graduación con un giro inesperado. Mi amigo Garrett está un poco desquiciado. Y cuando digo un poco, quiero decir mucho. Es uno de esos tipos que anda presumiendo de lo loco y agresivo que es como si fuera genial o algo así. Constantemente se mete en peleas, no sabe mantener la boca cerrada y pasa más tiempo en el gimnasio que en cualquier otro lugar, incluyendo su propia casa. En realidad, podría contar 5 historias sobre él, pero la más aterradora con diferencia es la que estás a punto de escuchar. También me involucra directamente, y me siento mucho más cómodo contando mi propia historia que la de otra persona. Esto sucedió hace un par de semanas, que también fue coincidentemente el último día de mi último año de preparatoria, mayo de 2019. La ceremonia de graduación no estaba programada para unos días, así que, aunque habíamos terminado, todavía teníamos que quedarnos. Es tradición que todos los estudiantes de último año que se gradúan se emborrachen el último día de clases. Así que, eso fue exactamente lo que hicimos. Hay una enorme torre de reloj en el centro del campus donde todos los estudiantes de último año se reúnen para emborracharse, que es exactamente donde estábamos a las 10 de la noche. Estaba lleno. Había más de 1000 personas apiñadas en ese patio. Fue agridulce para mí, al menos, pero creo que todos se sintieron aliviados de haber terminado los exámenes finales, que son bastante difíciles en mi escuela. Hay un puñado de otras tradiciones de último año de las que podría hablarte, pero intentaré ser conciso. Éramos 6. Éramos yo, C, T, R, N y obviamente Garrett. No creo que el resto de mis amigos se sientan cómodos con sus nombres en público, así que los llamaré solo por sus iniciales. También debo mencionar rápidamente que vivíamos fuera del campus, lo que significa que teníamos que caminar por la ciudad para llegar a casa. Hay una cantidad decente de personas sin hogar en esa ciudad, por lo que no es raro encontrarse con algunos de ellos a altas horas de la noche. De todos modos, estábamos regresando a casa desde la torre del reloj cuando Garrett hizo algunas cosas de Garrett. Bueno, en realidad no fue su culpa, pero eso no viene al caso. Mientras cruzábamos la calle, un vagabundo al azar se acercó a nuestro grupo y comenzó a alterarse. Por lo general, las personas sin hogar por aquí se mantienen a sí mismas, ya que todas están drogadas y no se dan cuenta de su entorno. Pero este tipo claramente quería interactuar. Estaba parado en medio del paso de peatones gritándonos cosas como si fuera un troll de puente protegiendo el otro lado de la calle. Nos reímos un poco y comenzamos a caminar en un amplio semicírculo a su alrededor, ya que no queríamos enojarlo ni antagonizarlo. Bueno, todos menos Garrett, claro. En lugar de retirarse, Garrett comenzó a gritarle cosas al tipo, diciéndole que se largara de la calle y que dejara de acosar a extraños. Al tipo alterado no le gustó eso y dio unos pasos agresivos hacia él. Fue entonces cuando el resto de nosotros intervinimos para evitar una alteración. Debimos haber intimidado al tipo alterado porque dejó de cargar y volvió a gritar cosas. Saqué a Garrett de la calle tratando de que se comportara, pero él apartó mi mano. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera hacer algo, cargó a toda velocidad contra el tipo alterado y gritó como un loco. El tipo alterado comenzó a huir, lo que hizo que Garrett dejara de cargar y comenzara a reír. Sé que es malo, pero la escena fue genuinamente divertida, por muy retorcida que fuera. Fue como correr a toda velocidad hacia una bandada de pájaros y verlos dispersarse. Después de eso, comenzamos a caminar hacia nuestra casa, pero después de unos minutos, nos dimos cuenta de que el tipo alterado nos estaba siguiendo. Cuando nos vio mirarlo, comenzó a gritar cosas sobre cómo habíamos cometido un gran error y cómo iba a llamar a un nicho, lo que sea que eso significara. Comenzamos a increpar al tipo, esperando que se asustara y se fuera. Pero estoy bastante seguro de que solo intensificamos la pataleta que estaba teniendo. Miren,
No estoy orgulloso de todo lo que sucedió esa noche, pero estábamos a punto de graduarnos de una universidad muy prestigiosa y habíamos estado celebrando toda la noche con alcohol, así que no estábamos en el estado mental adecuado para evaluar correctamente la situación. Estábamos a una cuadra de nuestra casa. Nos dimos cuenta de que el tipo seguía siguiéndonos, aunque un poco más atrás. Ahora, les dije al resto de los chicos que no me sentía cómodo llevándolo a nuestra casa, y los otros chicos estuvieron de acuerdo. Entonces, naturalmente, Garrett salió corriendo hacia el vagabundo antes de que el grupo pudiera llegar a un consenso. Nuevamente comenzó a correr hacia el tipo, quien una vez más huyó en la dirección opuesta. Garrett se dio la vuelta y trotó de regreso hacia nosotros, y todos nosotros trotamos calle arriba. Pensamos que eso era todo. Regresamos a nuestra casa bastante seguros de que no nos habían seguido esa vez. Ni siquiera voy a entrar en lo que hicimos en la casa. Digamos que fue un nivel de degeneración al que no me acercaré en el corto plazo. Ni siquiera puedo decir qué hora era. Me tropecé al salir por la puerta principal para recoger mi pedido de DoorDash cuando noté algo extraño. La puerta lateral que conducía a nuestro patio trasero estaba abierta de par en par. Fue especialmente extraño porque usábamos una pequeña cuerda para mantenerla cerrada. Así que, el hecho de que la puerta estuviera abierta significaba que alguien la había desatado deliberadamente. Al instante hice la conexión. Probablemente era ese tipo de antes. Tuve suficiente sentido para conectar los puntos, pero supongo que no tuve suficiente sentido para reaccionar en consecuencia. Lo inteligente habría sido alertar a mis amigos, pero mi yo borracho decidió investigar. Puse el DoorDash en el porche y di la vuelta a la casa, haciendo todo lo posible por caminar derecho. Doblé la esquina hacia el patio trasero y, antes de que pudiera ver, sentí una cuerda alrededor de mi garganta. Pataleé salvajemente, pero fue inútil. Alguien me estaba estrangulando por detrás y no había nada que pudiera hacer al respecto. Sentí los extremos deshilachados de la cuerda clavándose en mi garganta mientras la apretaba con todas sus fuerzas. Genuinamente pensé que iba a morir. Con todas mis fuerzas, lancé mis piernas hacia atrás y perdió el equilibrio. Los dos caímos al suelo y pude respirar de nuevo, pero él todavía estaba encima de mí. En un ataque de rabia, me arañó la cara y pude sentir la sangre corriendo por mis mejillas. Lo tiré de encima y él se puso de pie antes de salir corriendo de mi vista. Intentaré ser breve de aquí en adelante. Terminé yendo al hospital esa noche. Los cortes no eran graves, pero necesité muchas inyecciones para protegerme de cualquier tipo de enfermedad que el tipo pudiera haber tenido. La policía fue poco útil, y como me mudaba una semana después, tampoco había mucho que pudiera hacer. La peor parte de todo fue que tuve cortes visibles en todas mis fotos de graduación. Garrett se sintió tan mal que terminó llevándome a comer, pero nunca le guardé rencor. Solo espero que haya aprendido la lección de no antagonizar a personas que no tienen nada que perder. El silencio de Esben. Cuando estaba en séptimo grado, había un chico llamado Esben en mi clase de tutoría. Para decirlo suavemente, era un poco extraño. Era uno de esos chicos que no socializaba con nadie más, aunque la gente frecuentemente intentaba incluirlo en las cosas. No tenía todas mis clases con él, pero por lo que recuerdo, siempre se sentaba en el mismo lugar en cada habitación, la esquina trasera opuesta a la puerta. Sin falta, aparecía en la escuela con exactamente el mismo atuendo todos los días, pantalones cargo y una sudadera con capucha burdeos de gran tamaño. Obviamente no hablaba mucho, pero cuando tenía que responder una pregunta o leer un pasaje, tenía una voz muy profunda de la que muchos otros niños se burlaban. No recuerdo que tuviera ningún amigo en absoluto, lo cual tenía sentido. Una vez, mi amigo Tyler lo vio cortando gusanos durante el recreo, por lo que estoy bastante seguro de que terminó castigado. Hablando del recreo, Esben pasaba todo el periodo solo junto a la valla que bordeaba el bosque. Nunca jugaba ningún juego ni hacía nada remotamente infantil. Simplemente se quedaba de pie junto a esa valla haciendo quién sabe qué. Algunos de mis amigos afirmaron haberlo visto hablando con alguien del otro lado, pero yo personalmente nunca lo he visto, así que no voy a difundir posibles mentiras. Estoy tratando de pensar en otras cosas sobre el que valgan la pena mencionar. Tenía varias peculiaridades y otros hábitos extraños típicos de cualquier extraño estudiante de secundaria, pero ninguno relevante para la historia que voy a contar. Esto sucedió el último día de clases. Fui a una secundaria bastante grande con muchos niños por grado, lo que significa que había muchísimas clases concurrentes con estudiantes del mismo año sucediendo en todo momento.
Debido a eso, había una tradición el último día de clases donde los estudiantes del mismo año se colaban y se sentaban en aulas al azar para intentar fastidiar a los maestros. Estoy bastante seguro de que los maestros estaban al tanto de esto y le seguían el juego para divertir a los niños, pero eso no viene al caso. No recuerdo la hora exacta en que sucedió esto, pero sí recuerdo que estaba en una de las pocas clases que compartía con Esben. Todo era exactamente como había sido todo el día. Toda la clase estaba mezclada con estudiantes aleatorios que se suponía que debían estar en otro lugar. Yo era un poco estricto con las reglas al crecer. Así es como fui criado. Así que nunca participé en ninguna de las payasadas. Sin embargo, todos mis amigos se lo hicieron, así que a menudo estaba solo en todas mis clases, ya que iban a otras habitaciones juntos. Esta fue una de esas veces. Todos mis amigos habían salido de la habitación y el único chico que conocía un poco, casualmente, era Esben. Esben estaba actuando más extraño de lo normal ese día. Eso es algo que recuerdo claramente. No puedo recordar completamente lo que estábamos aprendiendo o haciendo en clase, pero sí recuerdo que Esben estaba golpeando el pie de manera bastante agresiva, algo que nunca hacía. También estaba constantemente mirando alrededor de la habitación como si buscara a alguien o tratara de vigilar a alguien. No creo que me estuviera observando, pero no podía estar seguro. La otra cosa que recuerdo fue que había muchos más niños en la clase que no reconocía. Es cierto que uno o dos no era nada fuera de lo común, ya que todo estaba cambiado, pero las probabilidades de que hubiera tantos estudiantes que nunca había visto antes eran escasas. En algún momento, la maestra, estoy bastante seguro de que se llamaba señorita Bell, nos dijo que nos reuniéramos en grupos de 3 o 4 para trabajar en algún tipo de hoja de trabajo de reflexión de fin de año. Nada serio. La mayoría de los niños simplemente lo usaban como una excusa para hablar y jugar. En un momento, la señorita Bell se acercó a su escritorio, levantó el teléfono del aula y nos dio la espalda. Unos minutos después, apareció otra maestra, creo que de la habitación de al lado. Se detuvieron justo afuera de la puerta del aula y comenzaron a susurrar. No fue una conversación larga, tal vez medio minuto, pero algo en ella se sentía extraño, como si estuvieran tratando de no causar un escándalo. Pude notar que algo andaba mal. La señorita Bell parecía inquieta. Esa es honestamente la mejor manera en que puedo describir su actitud. Después de terminar de hablar, la señorita Bell y la otra maestra regresaron a la habitación. No dijeron nada a la clase. Simplemente se acercaron a unos pocos niños específicos y se arrodillaron junto a sus pupitres. No podía escuchar lo que decían, pero lo que fuera, era en voz baja, claramente como si no quisieran que el resto de nosotros nos diéramos cuenta. Un minuto después, esos mismos niños se levantaron y siguieron a los maestros al pasillo. Nadie reaccionó realmente. Sentí que era el único que siquiera notó lo que estaba sucediendo. La señorita Bell regresó unos minutos después, esta vez sola. No dijo nada sobre los niños que se fueron. Simplemente se sentó de nuevo en su escritorio y comenzó a revolver papeles como si nada hubiera pasado. Pero justo después de hacerlo, sonó la alarma de incendios. La señorita Bell no reaccionó realmente como si supiera que iba a suceder. Nos dijo que nos pusiéramos en fila y saliéramos, y nos unimos al resto de la escuela en el campo detrás del edificio. Como de costumbre, todos estaban agrupados por aula. Así que terminé de pie con un montón de caras conocidas de nuevo. Pero mientras todos estábamos de pie allí, miré hacia la escuela sin razón, solo por costumbre, supongo. Y juraría que vi algo moverse en una de las ventanas del segundo piso. Fue rápido. Y tal vez fue solo un reflejo o una sombra o algo así, pero se sintió mal. La escuela se suponía que estaba completamente vacía. Me lo guardé para mí, pero estaba realmente asustado cuando llegó el momento de volver a entrar al edificio. Sin embargo, nunca volvimos a entrar. Antes de que la alarma dejara de sonar, comenzamos a escuchar sirenas. Unos minutos después, los coches de policía comenzaron a llegar al estacionamiento. No solo uno o dos, sino una fila entera de ellos. Tampoco perdieron el tiempo. Los oficiales saltaron y se apresuraron directamente al edificio. Nadie explicó nada. Los maestros simplemente nos dijeron que mantuviéramos la calma y esperáramos. Después de un rato, alguien se acercó y dijo que la escuela estaba terminando temprano. No había autobuses. Teníamos que llamar a nuestros padres. Nunca nos dijeron lo que realmente sucedió. Mis padres terminaron contándome lo que había sucedido, o al menos lo que la escuela les había dicho. Me dijeron que un grupo de niños que ni siquiera iban a nuestra escuela de alguna manera habían entrado. Corrió el rumor de que planeaban incendiar el lugar.
Aparentemente, la señorita Bell había descubierto algunas herramientas muy alarmantes en una de las mochilas de los niños, y la escuela trató de sacar a todos con el simulacro de incendio. Los detalles aún están un poco confusos, así que espero estar explicando todo correctamente. La parte que realmente me impactó fue lo que dijo mi mamá al final, que los niños habían sido guiados por Esben a través de la valla lateral durante el recreo. Todo el asunto fue tan extraño que aún me resulta difícil de procesar incluso ahora. Nunca volví a ver a Esben. El precipicio del terror. Esto sucedió un par de semanas después de que comenzara el verano. Acababa de graduarme de la escuela secundaria y era mi primer y probablemente último verano sin responsabilidades reales en mi carrera o estudios. Todos saben que el comienzo del verano es la mejor época del año. Así que, puedo decir con seguridad que en ese momento estaba viviendo mi mejor vida. En Wyoming, existe esta tradición popular donde los recién graduados conducen hasta las mesetas y van a escalar rocas. Bueno, en realidad no estoy segura de si es una tradición en algún otro lugar además de mi escuela, pero me gusta pensar que sí. Es una especie de rito de iniciación, celebrando tu libertad haciendo algo que requiere un poco de habilidad y mucho valor. Mis amigos y yo habíamos estado hablando de ello durante semanas, y finalmente decidimos hacerlo. Se sentía como la manera perfecta de iniciar lo que esperaba fuera unas vacaciones de verano inolvidables. Éramos yo, Alexandra, Nicky y Jack. Todos habíamos sido amigos desde la escuela secundaria, y Alex era la única con un coche lo suficientemente fiable para el viaje. Un Jeep con el que estaba obsesionada y aprovechaba cualquier excusa para salir de la carretera. También era la conductora designada, ya que no bebe, lo que nos venía perfecto al resto de nosotros que planeábamos llevar unas cervezas para celebrar una vez que llegáramos a la cima de la meseta que decidiéramos escalar. Nuestro plan era visitar primero el mirador de Flaming Gourd, y luego conducir por la zona de la meseta para encontrar un buen lugar para escalar. El mirador era increíble, una de esas vistas que te hacen recordar por qué amas vivir en Wyoming. Después de pasar aproximadamente una hora tomando fotos y simplemente disfrutando, comenzamos a regresar hacia la Ruta 80, tomándonos nuestro tiempo y buscando posibles puntos de escalada. Estábamos conduciendo por la carretera 141 cuando vimos esta zona realmente genial a un lado de la carretera. Había estas enormes formaciones rocosas que parecían perfectas para escalar. No demasiado técnicas, pero lo suficientemente desafiantes como para que valiera la pena el esfuerzo. Alex se detuvo en un pequeño aparcamiento de grava y agarramos nuestro equipo y llenamos nuestras mochilas con bebidas. La meseta que elegimos era quizás una subida de 15 minutos hasta la cima. Nada demasiado loco, solo una escalada constante por la pared rocosa con suficientes agarres para las manos y los pies para que fuera manejable. Tengo un montón de fotos de ese día, principalmente porque Alex insistió en que le tomáramos 1,000,000 de fotos, así que incluiré algunas de ellas. Alex fue primero, ya que era la escaladora más experimentada de nosotros, seguida por mí, luego Nick, y finalmente Jack cerrando la marcha. La vista desde la cima valió absolutamente la pena. Podías ver millas en todas direcciones, solo extensiones interminables de la naturaleza salvaje de Wyoming. Abrimos nuestras cervezas y estábamos sentados disfrutando del momento, hablando de algunos de nuestros otros amigos de la escuela. Yo estaba como mirando al vacío, admirando el paisaje, cuando noté un coche acelerando por la carretera. Era una camioneta roja. Para mi sorpresa, después de pasar el coche de Alex, se detuvo de golpe en medio de la carretera. Seguí mirando y de hecho comenzó a retroceder allí mismo en medio de la carretera. Se lo señalé a mis amigos y los cuatro nos quedamos un poco más callados, todos preguntándonos qué hacía la camioneta. Retrocedió hasta que pudo girar hacia el aparcamiento donde habíamos estacionado, lo cual hizo. Todos observamos cómo alguien bajaba de la camioneta. Desde nuestra distancia, pudimos decir que era un hombre por su altura y complexión, pero no podíamos distinguir muchos detalles. Al principio, pensamos que tal vez era solo otra persona buscando un lugar para escalar, hacer senderismo o simplemente detenerse a descansar. Pero luego comenzó a caminar alrededor del jeep de Alex de una manera que inmediatamente pareció incorrecta. Estaba mirando por las ventanas, probando las manijas de las puertas y, en general, inspeccionando el coche como si estuviera planeando entrar a robar. Fue entonces cuando Nick gritó, «Oye», desde la cima de la meseta para anunciar nuestra presencia y hacerle saber a ese tipo que el coche no estaba desatendido. Vimos al tipo saltar un poco y empezar a mirar a su alrededor, claramente inseguro de dónde había venido la voz. Finalmente, nos vio desde lo alto de la meseta. De hecho, nos saludó con la mano.
Eso nos hizo pensar que había terminado, que probablemente volvería a su camioneta, sabiendo que no podría salirse con la suya. Sin embargo, para nuestra sorpresa, siguió merodeando por el coche de Alex. En respuesta a eso, ya gritó que estábamos armados, lo que todavía creo que fue una mala idea. Obviamente no teníamos armas con nosotros, pero supuse que Jack pensó que el farol podría ahuyentar al tipo. En cambio, el hombre nos miró y nos gritó algo que me hizo congelarme. Dijo, «Yo también, chico». Luego levantó algo en el aire y lo agitó, presumiblemente un arma, pero no pude distinguirlo desde tan lejos. Lo que sucedió a continuación fue como sacado de una pesadilla. El hombre comenzó a golpear las ventanillas del jeep con el hombro y el codo, claramente intentando entrar. Podíamos escuchar el impacto incluso desde donde estábamos sentados. Alex estaba furiosa y comenzó a gritarle que se alejara del coche. El resto de nosotros nos unimos, gritando y haciendo el mayor ruido posible mientras empezábamos a bajar la meseta lo más rápido que podíamos de forma segura. Nunca en mi vida había bajado algo tan rápido. Para cuando oímos el sonido de los cristales rompiéndose, habíamos llegado al suelo y estábamos corriendo por el aparcamiento hacia allí. El hombre nos vio venir y nos gritó que nos detuviéramos, apuntándonos con lo que ahora puedo decir que definitivamente era un arma. No tuvimos más remedio que detenernos y levantar las manos. El hombre nos dijo que tiráramos nuestros teléfonos y carteras al suelo, lo cual hicimos sin dudarlo. Luego nos ordenó que camináramos hacia atrás mientras recogía nuestras cosas, manteniéndonos el arma apuntando todo el tiempo. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para verle bien la cara. Era un hombre blanco mayor, quizás de unos 50 años, con una barba desaliñada y rasgos algo curtidos. Nada particularmente distintivo, lo cual era frustrante porque sabía que sería imposible identificarlo entre un grupo de hombres blancos de aspecto genérico. Después de recoger todas nuestras pertenencias, sacó un cuchillo y pinchó uno de los neumáticos de Alex. Luego volvió a su camioneta, que noté que no tenía placas, y se fue sin decir una palabra. Alex estaba furiosa, y no la culpo. Yo estaba principalmente asustada por haber sido amenazada con un arma, pero si estuviera en su lugar, también estaría furiosa. Este tipo no solo nos había robado y dañado su coche, sino que ni siquiera podíamos llamar a la policía ni perseguirlo, ya que se había llevado nuestros teléfonos y había inutilizado el jeep. Jack y yo cambiamos el neumático lo más rápido posible. Pero estoy bastante segura de que todos sabíamos que no habría forma de que pudiéramos hacerlo lo suficientemente rápido. Una vez que volvimos a la carretera, Alex condujo tan rápido como pudo en la dirección en que se había ido la camioneta, pero él ya se había ido. Nos rendimos poco después. Nick conocía el camino de regreso a la ciudad de memoria, así que decidimos simplemente irnos a casa y averiguar qué hacer desde allí. Tan pronto como llegamos a casa de Alex, usamos el teléfono de su madre para llamar a la policía. Les dimos una descripción del hombre y su camioneta, pero sin placas ni ninguna otra información de identificación. No había mucho que pudieran hacer excepto estar atentos a alguien que coincidiera con la descripción. Nunca recibimos noticias de la policía, obviamente, y hasta donde yo sé, el tipo nunca fue atrapado. Arruinó por completo lo que debería haber sido uno de los mejores días de nuestro verano, y no creo que ninguno de nosotros se sintiera seguro yendo a áreas remotas como esa durante al menos unos meses. Yo definitivamente no lo hice. La trampa del desierto de Nuevo México. Mi nombre es Sofía. Esto sucedió hace 3 años cuando tenía 19. Mi hermano mayor, Luke, acababa de graduarse de la universidad en California, y los dos estábamos conduciendo a campo traviesa de regreso a casa en Nueva Jersey. Como había estado viviendo allí durante 4 años, había acumulado todo un apartamento de cosas, muebles, aparatos electrónicos, libros, todo, y no había forma de que pudiera volar de regreso con todo eso. Pero esa no era la razón principal por la que lo estábamos haciendo. Quiero decir, un viaje por carretera a campo traviesa me apuntaba a eso cualquier día de la semana. Lo consideraba unas vacaciones de verano, incluso mejor. Podríamos haber tomado la ruta directa a través de Nevada y Colorado, pero Luke quería ver más del país sobre el que había estado estudiando, y yo tampoco había estado nunca en lugares como Zion o el Gran Cañón, así que decidimos tomar la ruta escénica a lo largo del borde sur. Luke insistió en alquilar un UAU en lugar de simplemente enviar todo, venderlo y empezar de nuevo en casa. Honestamente, creo que también estaba tratando de ahorrar dinero donde pudiera, como un típico recién graduado universitario. El UAU no era enorme,
pero era lo suficientemente grande como para que sintiera que estábamos conduciendo un pequeño camión de mudanzas por todo el país. Antes de irnos, tanto nuestros padres como prácticamente todos los foros de viajes que consultamos tenían la misma advertencia: tened cuidado en Nuevo México. No era que todo el estado fuera peligroso, pero había historias sobre estafas dirigidas a viajeros, así como crímenes en algunas de las ciudades más pequeñas y situaciones generalmente sospechosas en las zonas más remotas del desierto. Nuestro padre nos dijo específicamente que no nos detuviéramos allí a menos que fuera absolutamente necesario, y si lo hacíamos, que nos ciñéramos a las principales gasolineras y volviéramos a la carretera lo más rápido posible. Luke y yo acordamos que simplemente conduciríamos directamente por Nuevo México sin detenernos. Llenaríamos el depósito en Arizona, conduciríamos lo más rápido posible y nos detendríamos de nuevo una vez que llegáramos a Texas. Parecía un plan razonable. La primera parte del viaje fue increíble. Zion era increíble y el Gran Cañón era todo lo que había esperado. Conducir por Arizona fue realmente hermoso de una manera que no había esperado. Pero en algún lugar del remoto tramo de Nuevo México, nuestro plan se desmoronó. La UAU estaba consumiendo más gasolina de lo que Luke había anticipado, y el medidor bajaba más rápido de lo que habíamos calculado. En retrospectiva, probablemente fue un poco ingenuo asumir que podríamos cruzar todo el estado sin detenernos. Comenzamos a buscar la siguiente gasolinera en la carretera, pero según nuestro GPS, todavía estaba a unas 40 millas de distancia. El medidor ya estaba por debajo de un cuarto de tanque, y Luke se estaba poniendo nervioso sobre si llegaríamos. Se detuvo para revisar el mapa, y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que realmente no teníamos otra opción. Había un pequeño pueblo a unas 10 millas más adelante que aparecía en el GPS como si tuviera una gasolinera. No era lo ideal, pero era mejor que arriesgarse a quedarse sin gasolina en medio del desierto. El pueblo era diminuto, probablemente no más de unos pocos cientos de personas, si acaso. Tenía esa extraña quietud que tienen algunos pueblos pequeños de desierto, como si todos estuvieran dentro escondiéndose del calor. Aunque ese día no hacía particularmente calor. Había unos pocos edificios deteriorados, una pequeña calle principal y poco más. No vimos a otros viajeros o coches pasando, lo cual nos pareció extraño ya que todavía estábamos relativamente cerca de una carretera principal. La gasolinera era uno de esos lugares genéricos con unas pocas bombas y una pequeña tienda de conveniencia adjunta. Mientras Luke llenaba el tanque, noté que estábamos recibiendo algunas miradas extrañas de los pocos lugareños que estaban por allí. Nada agresivo, solo miradas persistentes que me hacían sentir incómoda. Había un tipo apoyado contra la tienda de conveniencia fumando un cigarrillo con quien me cruzaba la mirada, y tuve que obligarme físicamente a no mirarlo. Me dije a mí misma que probablemente era solo porque obviamente no éramos de allí y estábamos conduciendo un UAU con matrículas de California, pero no pasó nada. Después de que Luke terminó de repostar, traté de guiarnos de regreso a la carretera. Esa debería haber sido la parte sencilla. Podíamos ver la carretera literalmente desde ciertas intersecciones en el pueblo, pero cada camino que tomábamos parecía alejarnos más de ella. Era lo más extraño. Conducíamos hacia donde sabíamos que estaba la carretera y el camino se curvaba, o terminaba en un callejón sin salida, o simplemente nos llevaba en la dirección completamente equivocada. Era como si todo el pueblo estuviera literalmente diseñado para incomodarnos, por ridículo que suene. Y antes de que preguntes por qué no estábamos usando el GPS, bueno, lo estábamos, o al menos lo intentábamos, pero no ayudaba. Estaba claro que Google no había actualizado esa ubicación en años porque el mapa nos seguía llevando carreteras que ya no existían o eran completamente inaccesibles. Y además de todo eso, la señal era prácticamente inexistente allí. Así que pasaba por ciclos de breve conexión, seguidos de la nada durante minutos. Terminamos conduciendo por las mismas pocas cuadras varias veces, y yo me ponía cada vez más ansiosa. Luke intentaba mantener la calma, pero yo podía notar que también estaba frustrado. Empezó a sentirse cada vez más antinatural, como si hubiera algo poco acogedor en ese lugar de que se suponía que debíamos habernos mantenido alejados. No puedo describirlo, pero esa sensación de literalmente ver la carretera, pero nunca poder alcanzarla, era simplemente tan extraña y profundamente inquietante. Después de otros 20 minutos de conducir en círculos, Luke decidió volver a la gasolinera y simplemente pedir direcciones a la antigua usanza. Le supliqué que no lo hiciera, pero él prácticamente me gritó, diciendo que estábamos literalmente atrapados en el único lugar del que nos dijeron que nos mantuviéramos alejados.
Pude darme cuenta de que estaba bastante asustado en ese momento, así que simplemente me callé. Después de regresar a la gasolinera, él entró mientras yo esperaba en la furgoneta. Cuando salió, tenía una expresión de preocupación en su rostro. Se subió y dijo que el tipo que trabajaba allí le había dado direcciones, pero que parecían innecesariamente complicadas. Según el empleado, teníamos que conducir 17 millas en la dirección opuesta a la carretera por algunos caminos rurales del desierto para finalmente regresar a una rampa de acceso. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. ¿En qué mundo necesitaríamos conducir 17 millas en la dirección equivocada cuando podíamos ver la carretera desde donde estábamos sentados? Le pregunté a Luke cómo era el tipo, y me dijo que parecía bastante amigable. Pero había algo extraño en lo seguro que estaba de las direcciones, como si estuviera esforzándose mucho para convencer a Luke de que esta ruta indirecta era la única forma. Luke también mencionó que el empleado había estado haciendo muchas preguntas sobre a dónde íbamos y cuánto tiempo estaríamos viajando. Antes de que pudiera decirlo, Luke dijo, «No me fío de nada. Tenemos que salir de aquí». Simplemente empezó a conducir, y yo no objeté. Finalmente se detuvo en una calle lateral tranquila para decidir qué hacer a continuación. El GPS seguía sin funcionar correctamente, y sentí que empezaba a hiperventilar. Había una pequeña parte de mí que no podía evitar pensar que algo realmente terrible estaba a punto de suceder. Y entonces, como si fuera una señal, una camioneta polvorienta se detuvo a nuestro lado. Sentí que mi corazón empezaba a acelerarse, y miré a Luke, quien, por lo que pude ver, ya se estaba preparando para salir disparado si la situación lo ameritaba. La ventanilla de la camioneta bajó, y el tipo le preguntó a Luke si nos habíamos averiado o estábamos perdidos. Luke miró al tipo durante unos buenos segundos antes de responder, claramente tratando de evaluar si estábamos en peligro o no. Me senté en el asiento del pasajero tratando de controlar mi respiración. Así de asustada estaba. Si hubiera estado sola, no sé qué habría hecho. Después de unos tensos momentos, Luke simplemente dijo que nos dirigíamos a la carretera. También describió la ruta que planeábamos tomar para llegar allí, que me di cuenta eran las indicaciones que nos había dado el empleado de la gasolinera. No tenía la mejor vista del hombre desde donde estaba sentada, pero por el tono de su voz, parecía que se puso muy serio después de escuchar a mi hermano hablar. Nos preguntó si estábamos, improperio, locos y dijo que definitivamente no debíamos seguir esas indicaciones. Continuó diciendo que la ruta que mi hermano había descrito nos llevaría hacia un área realmente desolada que se sospechaba era un punto caliente para el tráfico de drogas. En su lugar, nos dio direcciones alternativas. Luego dijo que era un milagro que no nos hubieran robado ya, considerando lo despistados que éramos y lo mal que sobresalíamos, conduciendo una Uaul y todo. Luego, antes de que pudiéramos siquiera darle las gracias, se marchó. Ni Luke ni yo dijimos nada después de eso. Luke simplemente comenzó a conducir, siguiendo las indicaciones del hombre. Efectivamente, a 1 milla de la ciudad, había un camino de grava fácil de pasar por alto si no lo buscabas. Era la entrada de autopista menos intuitiva y más enrevesada que jamás había visto, pero después de seguir el camino durante un buen rato, nos devolvió a la autopista, y eso fue todo. Luke y yo hablamos un poco sobre todo el asunto, pero no creo que ninguno de los dos quisiera insistir demasiado en ello. Obviamente, ahora nos reímos, y toda nuestra familia conoce la historia y nos pide que la contemos de vez en cuando, pero en ese momento fue lo más inquietante que nos había sucedido. Nunca olvidaré esa indescriptible sensación de estar allí. Era como una mezcla de temor, anticipación y ansiedad fusionadas en una sola. Mi hermano lo describió como una especie de limbo sin aliento donde no te estás asfixiando del todo, pero puedes sentir que se acerca. Nunca quiero volver a experimentar eso. El cuento de la costa croata. Esto sucedió hace 5 años, hace 5 veranos para ser exactos. Mi novia de entonces, llamémosla PS, acababa de graduarse de la universidad y yo lo había hecho un año antes. Ya no estamos juntos, pero no hay resentimientos entre nosotros y no me arrepiento de ni un solo momento de nuestra relación, aunque finalmente se rompió. Ella era mestiza, mitad croata y mitad brasileña. Y los dos siempre habíamos hablado de hacer un viaje por Europa juntos después de terminar la universidad. Y si hay algo que debas saber sobre PS, es que si se proponía algo, no se detenía ante nada para lograrlo. Llámalo la sangre latina. Ese es siempre el chiste que hacía. Así era ella. Así que, tan pronto como se graduó, los dos comenzamos a planear las vacaciones de verano que siempre habíamos soñado. Sin embargo,
Había un problema evidente. Ambos estábamos dolorosamente sin un centavo, así que tendríamos que hacerlo de forma económica. El itinerario que finalmente acordamos era bastante ambicioso para dos personas con un presupuesto ajustado. Pasaríamos una semana en Croacia, terminando con 2 noches en Ria, que era la ciudad natal de los abuelos de PS. Ella nunca había estado allí antes, pero había crecido escuchando historias sobre ella de su abuela, y pude darme cuenta de que estaba emocionada de ver de dónde venía su familia. Como intentábamos ahorrar cada céntimo posible, no podíamos permitirnos ninguno de los hoteles agradables ni siquiera hostales decentes. En cambio, terminamos reservando los Irons y alojamientos de viaje más baratos que pudimos encontrar con poca antelación. Estoy hablando de lugares con reseñas de 1 estrella y fotos que parecían tomadas con un teléfono con tapa, pero no nos importaba. Estábamos felices de ir. Zagreb y Dravnik fueron increíbles, incluso con nuestro presupuesto ajustado. Las ciudades estaban llenas de turistas, lo que facilitaba mezclarse y encontrar comida barata y actividades gratuitas. Pero Rijeka era diferente. Es una ciudad portuaria en la costa norte, y aunque técnicamente está en el agua, no es exactamente lo que llamarías un destino de playa. Más importante aún, definitivamente no era un lugar turístico popular. Caminando por allí, PS y yo éramos claramente algunos de los únicos extranjeros en toda la ciudad. Esa debería haber sido nuestra primera señal de alarma, pero honestamente, en cierto modo nos encantaba. PS habla croata decentemente, no con fluidez, pero lo suficiente como para desenvolverse, y yo estaba aprendiendo trozos y pedazos a medida que avanzábamos. Pasamos nuestro primer día simplemente deambulando hablando con los lugareños, absorbiendo la auténtica experiencia croata que no podíamos obtener en las ciudades turísticas. Piaz es una de esas personas que pueden entablar una conversación con cualquiera, y yo misma soy bastante habladora, así que nos lo estábamos pasando en grande charlando con tenderos y gente al azar por la calle. Todos parecían bastante amigables, aunque sí noté que nos lanzaban algunas miradas persistentes. No las miradas curiosas habituales que esperarías que recibieran los turistas. Estas se sentían diferentes, como más intensas, pero a PS no parecía molestarle, así que supuse que solo estaba siendo paranoico. En nuestro segundo día, decidimos aventurarnos un poco más lejos del centro de la ciudad para encontrar un lugar auténtico para almorzar. PS había oído hablar de esta pequeña zona de restaurantes por alguien de nuestro Airbnb. Nada elegante, solo un centro local que supuestamente tenía increíbles restaurantes de mariscos. Estaba a unos 15 minutos a pie del centro, a través de algunas calles residenciales que se sentían cada vez más tranquilas a medida que nos alejábamos de la zona principal. El restaurante en sí era bastante discreto, solo un pequeño edificio con un puñado de mesas dentro y un sencillo menú escrito a mano pegado en la ventana. Pero en el momento en que entramos, supe que PS tenía razón sobre la comida. El olor era increíble, y se notaba que todo era fresco y casero. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana y pedimos demasiada comida. Pescado a la parrilla, algún tipo de pasta con mariscos, pan y una botella de vino local que costaba unos 3 euros. Recuerdo haber pensado que habíamos encontrado una mina de oro con este lugar. La comida era absolutamente fantástica, mejor que cualquier cosa que hubiéramos probado en los restaurantes turísticos, y no nos estaba costando prácticamente nada. En un momento dado, noté que, mientras comíamos, un grupo de 5 hombres había entrado y se había sentado a solo 2 mesas de nosotros. Parecían rudos, el tipo de hombres que cruzarías la calle para evitar en cualquier país. Pero solo estaban sentados comiendo, sin prestarnos mucha atención, por lo que pude ver. De hecho, me sorprendió no haberlos notado antes. Supuse que me había distraído demasiado con lo buena que estaba la comida o que estaba demasiado absorta en la conversación que tenía con mi novia. No le di mucha importancia y volví a comer, pero recuerdo que me molestaba lo alto que hablaban. Estábamos a mitad de nuestra comida, hablando y disfrutando, cuando PS de repente se quedó callada. Estaba mirando más allá de mí, hacia la parte trasera del restaurante, hacia esos tipos, y pude darme cuenta de que algo había cambiado en su expresión. Antes de que pudiera preguntarle qué le pasaba, se inclinó sobre la mesa y dijo muy en voz baja que teníamos que irnos ahora mismo. Le susurré de vuelta, preguntando de qué estaba hablando, pero ella ya estaba buscando su bolso. Dijo que hablaba en serio, y había algo en su voz que me dijo que era mejor que la escuchara. Todavía no entendía lo que estaba pasando, pero ella no es el tipo de persona que entra en pánico por nada. Habla el idioma. Conocía la cultura mejor que yo.
Si decía que teníamos que salir de allí, probablemente había una buena razón. Saqué un puñado de billetes de cuna y los tiré sobre la mesa, mucho más de lo que costaba nuestra comida, y la seguí hacia la puerta. Todo el tiempo esperaba que me explicara, pero ella simplemente siguió caminando más rápido, prácticamente arrastrándome del brazo. No fue hasta que estuvimos afuera que finalmente le exigí saber qué estaba pasando. Ella miró hacia el restaurante y dijo que había oído hablar a esos hombres. Estaban discutiendo lo que nos iban a hacer a nosotros, a ella específicamente. Su voz temblaba un poco, lo que me asustó más que cualquier otra cosa. Dijo que los oyó decir que nos separarían primero y que un tipo llamado Lucas sabría qué hacer, quien quiera que fuera. Dijo algunas otras cosas que no quiero repetir, pero el mensaje era cristalino. Teníamos que regresar a la parte principal de la ciudad lo antes posible. Le dije que quizás estaban bromeando, pero ella negó con la cabeza y dijo que no estaban hablando de cosas que querían hacer, sino de cosas que iban a hacer. Me dijo que tuvo la impresión de que lo que estaban discutiendo era algo rutinario, a diferencia de una fantasía. Le creí. Fue entonces cuando cometí el error de mirar hacia el restaurante. Los 5 hombres estaban ahora fuera y definitivamente nos estaban observando, sin siquiera intentar disimularlo. En el momento en que me vieron mirar, comenzaron a caminar en nuestra dirección. Le agarré la mano y le dije que nos estaban siguiendo. Sin decir otra palabra, ambos comenzamos a correr. No trotar, no caminar rápido, sino correr a toda velocidad de regreso al centro de la ciudad. El problema era que estábamos mucho más lejos del centro de lo que había imaginado, y las calles entre nosotros y la seguridad eran en su mayoría bloques residenciales vacíos. Podía escuchar pasos detrás de nosotros, y cuando miré hacia atrás, los 5 hombres nos estaban persiguiendo. Ya ni siquiera disimulaban. Simplemente nos estaban persiguiendo por las calles. Era francamente aterrador. PS estaba en mejor forma que yo, pero de alguna manera logré seguirle el ritmo, probablemente por la adrenalina. Corrimos durante lo que pareció una eternidad, doblando por calles al azar, esperando ir en la dirección correcta. Finalmente, después de quizás 10 minutos de la carrera más intensa de mi vida, comenzamos a ver a otras personas en las aceras y a escuchar el tráfico. Los hombres dejaron de perseguirnos tan pronto como llegamos a la zona concurrida. Miré hacia atrás una vez más y los vi allí de pie, quizás a 2 cuadras de nosotros, observándonos, pero sin acercarse más. Era como si supieran que no podían hacer lo que habían planeado una vez que había testigos alrededor. Ambos estábamos completamente sin aliento y temblando por la adrenalina. Ella lloraba un poco, aunque intentaba ocultarlo. Nunca la había visto tan asustada antes, y eso hizo que todo se sintiera aún más real. Encontramos un café en la plaza principal y nos sentamos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando este croata mayor de la mesa de al lado, que debió habernos oído hablar en inglés, se inclinó y nos preguntó si estábamos bien. Cuando le explicamos lo que había sucedido, simplemente negó con la cabeza y nos llamó idiotas. No de una manera cruel, sino como si no pudiera creer lo ingenuos que habíamos sido. Dijo que los turistas no debían deambular solos por esa parte de la ciudad, especialmente no los extranjeros obvios como nosotros. Luego, PS describió el restaurante en el que habíamos estado y la expresión del hombre se puso aún más seria. Lo que nos dijo literalmente me mareó. Dijo que básicamente habíamos entrado en un conocido lugar de reunión de criminales locales, que el lugar estaba conectado con algún tipo de grupo de crimen organizado que operaba en la zona. Parecía genuinamente preocupado por nosotros, como si hubiéramos evitado por poco algo realmente malo. Mencioné algo sobre notificar a las autoridades locales, y él simplemente se rió, pero no dio más detalles. Luego pagó su café y se fue rápidamente del café. PS y yo no nos quedamos mucho tiempo más. Nos levantamos después de recuperar el aliento y regresamos directamente a nuestro Airbnb. El resto de nuestro viaje se arruinó básicamente. Estábamos demasiado asustados para salir de nuestra habitación, excepto para buscar comida en lugares justo en el centro de la ciudad. Pasamos nuestro último día sentados adentro viendo la televisión en mi computadora portátil y contando las horas hasta nuestro vuelo. Mirando hacia atrás, estoy increíblemente agradecido de que PS tuviera la presencia de ánimo para sacarnos de allí cuando lo hizo. Si no hubiera entendido lo que decían esos hombres, o si hubiera dudado un poco, no sé qué nos habría pasado. Es una de esas experiencias que te hace darte cuenta de lo rápido que un día normal puede convertirse en algo realmente peligroso, especialmente cuando estás en un lugar desconocido donde no entiendes completamente la dinámica local. Honestamente, todavía me siento bastante estúpido por haber sido tan despreocupado en un país extranjero.
Sé que esa es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer, especialmente si no te pareces en nada a un lugareño. No hablamos mucho sobre el incidente después de que llegamos a casa, pero sé que nos afectó a ambos. PS siempre había sido intrépida a viajar y explorar nuevos lugares, pero creo que ese día en realidad le cambió algo, porque a mí ciertamente me lo hizo.